Mensajes positivos, versión nocturna. Hoy celebramos a San Lucas Evangelista. San Lucas fue un compañero de San Pablo. Él nos tocó la experiencia de conocer a Jesús. Conoció a Jesús a través de la experiencia de Pablo. Y lo conoce de tal manera y se enamora de tal manera que le consagra su vida. Ya no se casa, ya no es otra cosa más que dedicarse a la evangelización. Y como era un hombre muy culto, un hombre muy versado, un hombre que viene del mundo griego, su estudio, sin duda, para ser médico, pues ocupaba estudios muy elevados. Todo ese acervo cultural que tiene nos lo expresa a través del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Es un mal que le debemos muchísimo. Imagínate, nada más gracias a él tenemos la noticia del origen de la iglesia, cómo se fue desarrollando la iglesia, lo que le debemos a San Lucas, ¿verdad? Repito, no le tocó la experiencia de conocer a Jesús personalmente, pero sí le toca la experiencia de conocerlo a través de la experiencia de Pablo. Es un gran acompañante de Pablo. De hecho, cuando están narrando los Hechos de los Apóstoles, en un momento empieza a usar el plural. Y entonces fuimos. Ya significa que él estaba ahí presente, fue testigo de muchas de las cosas que nos platica. También él fue testigo. Fue un hombre que quiso de una manera rigurosa compartirnos su mensaje, porque dice que él fue a investigar y a platicar con las personas. Y sabemos, por ejemplo, lo que nos platica de la Virgen María, sin duda, pues solamente ella se lo pudo haber platicado. Experiencias que tuvo María en la Anunciación, experiencias en el nacimiento de Jesús, pues solamente la única fuente puede ser la Virgen María. Entre las cosas que dicen de la Virgen María, que San Lucas también era pintor y que hizo unas pinturas de la Virgen, que alguna vez fueron a dar hasta Constantinopla, no sé dónde se perdieron por ahí, pero que existían estas pinturas hechas por San Lucas de la Santísima Virgen María. Una relación muy bonita que tuvo Lucas con la Santísima Virgen María, sin duda. Lucas, al ser médico, tiene un sentido muy humano. Puede ver a las personas de una manera diferente. Por ejemplo, nuestros otros tres evangelistas, Mateo, Marcos, Juan, son judíos, pues, y ellos fueron de hecho gente sencilla, no tienen grandes estudios. De hecho, su lenguaje es un poco más rudo. El griego de Lucas es muy fino. El griego que usa en la introducción es un griego clásico. Luego le cambia el resto a un griego más sencillo para que la gente lo pueda captar. Pero él era capaz de haber escrito un libro muy fino. Sin embargo, él trata de acomodarse porque sabe que la mayor parte de los lectores va a ser gente sencilla. Entonces usa un griego más sencillo. Pero él es un hombre muy versado. Un hombre que tiene una capacidad muy buena de estudio, de cultura. Y nos regala ese regalo tan enorme del Evangelio. Y él investigó y nos puede dar testimonio de muchas cosas muy interesantes. Cada evangelista, al escoger el material, pues está expresando sus gustos, está expresando sus preferencias. Y San Lucas nos presenta un Jesús muy humano, recalca mucho el aspecto humano de Jesús, mucho lo recalca. Entre las cosas que recalca, por ejemplo, muy interesante, es el aspecto de las mujeres. Las mujeres en el Evangelio de Lucas aparecen con un halo de grandiosidad, por así decirlo, en medio de un contexto muy machista. Todos los judíos eran machistas. San Pablo dice unas cosas terribles sobre las mujeres, ¿verdad? Es un contexto muy fuerte el de las mujeres en el contexto hebreo. Pero Lucas tiene una visión muy diferente. Es interesante que en su evangelio incluso omite algunos aspectos donde las mujeres pueden caer mal paradas. Por ejemplo, pues la mujer adúltera que va a ser apedreada no aparece en su evangelio. La mujer de Cananea que es insultada por Jesús al decirle, no sabe que el pan de los hijos se lo tira a los perros, también no lo pone. Evita lo que pueda ser lastimoso para las mujeres, curiosamente. Y nos la presenta de una manera con un halo de grandiosidad como lo tienen, ¿verdad? Muy interesante lo que nos habla sobre las mujeres. Es muy interesante ver los aspectos que son típicos o únicos en Lucas. Hay cosas que solamente Lucas escribió. De entre las cosas más importantes, pues la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Casi nada, ¿verdad? Esa es solamente de Lucas. Lucas fue el que nos regaló. Está en Lucas capítulo 15, el 32. Esta hermosa muestra de la infinita misericordia del Padre. De Dios, que es este Padre amoroso. Ese Padre pródigo, porque en realidad el pródigo fue el Padre que prodigó misericordia para sus dos hijos, ¿verdad? Muy bonito esta parábola, es propia de Lucas. También la parábola del buen samaritano. Precisamente vemos esa misericordia, esa humanidad. Mientras que el fariseo y el levita pasan casi por encima del samaritano,
este hombre, del hombre que está, perdón, del hombre que estaba tirado en el camino, ese samaritano se baja, se acerca. Es interesante ver con qué fineza habla Lucas del interés de esa persona por el bien de la otra. Muy bonito la parábola del buen samaritano. También el aspecto humano, en su aspecto negativo, el administrador infiel. También es una parábola de él. El buen samaritano está en 10, 29 al 37. El administrador infiel está en el capítulo 16, a partir del versículo 1. Otra cosa interesante es el aspecto de los ricos. San Lucas habla muy fuerte en contra de los ricos y él habla de la pobreza, mientras que en las bienaventuranzas, Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, que da pie a muchas cosas. Ay, si un pobre de espíritu puedes tener dinero en la bolsa, pero tener limpio tu corazón. Y en cambio, Lucas dice, bienaventurados los pobres, así, ¡pum! Y en los ayes, ay de ustedes los ricos, que ahora están hartos porque entonces sufrirán, ¿verdad? Habla muy fuerte en contra de los ricos abusivos. Y en esta parábola, la parábola de Lázaro y el Epulón, el rico banqueteador, que está en 16, 19 al 31, pues nos hace ver ese aspecto importante de la pobreza y de la riqueza a los ojos de Dios. También el fariseo y el publicano. El fariseo que se precia y se levanta, mientras que el publicano apenas puede levantar los ojos. Señor Jesús, ten compasión de mí, ¿verdad? Y pide perdón a Yahvé, ¿verdad? No puede ni levantar la cara de la pena que tiene. Bueno, así también esta parábola también la parábola del fariseo y el publicano. Aquel fariseo que se precia ante Dios, ¿verdad? Yo soy tan bueno. Mientras que el publicano puede levantar sus ojos, ¿verdad? Ten piedad de mí, Señor. Soy un pecador. Y dice que ese se fue justificado, mientras que el otro nada más perdió el tiempo. Habla de ese aspecto, pues, de cómo Lucas le repele esas actitudes de soberbia de los ricos, de los poderosos, de los que están por encima de los débiles. Fariseo y publicano, Lucas 18, 9 al 14. Luego también Marta y María en ese aspecto de cuando dice, ¿no te fijas que me he dejado sola? Marta, María escogió la mejor parte, nadie le será quitada, en Lucas 10, 38 al 42. También el aspecto de la renuncia a los bienes, también Lucas es de los que son más como radicales en el seguimiento de Jesús, en lo que implica seguir a Jesús. Puedo verlo ahí en Lucas 14, 28 al 33. La parábola de los 10 leprosos, la ingratitud humana. Lucas 17, del 11 al 19. Y también el episodio de Zaqueo, aquel hombre que era malo, porque solamente ocupaba una oportunidad para ser bueno. Es Lucas el que nos revela ese aspecto humano de las personas, aún el peor, de las peores personas del mundo en ese tiempo eran los cobradores de impuestos, de las peores personas del mundo. Los cobradores de impuestos se enriquecían de la pobreza del pueblo. El romano le decía, mira, de este pueblito tú me vas a dar a mí 100 monedas, cobra las que quieras. Los otros cobraban hasta 200 o las que querían cobrar, tenían soldados para apoyarlo su cobro. Entonces ellos se enriquecían con la pobreza del pueblo, por eso eran odiadísimos. Pues nos hace ver que Lucas como hasta un publicano tiene esa capacidad de hacer un cambio cuando se encuentran con Jesús. Muy bonito ese material propio de Lucas. Les recomiendo que lo lean. Además, tarea para el día de hoy. Abre el Evangelio de Lucas. Le repito, hay que perderle miedo a la Biblia. Hay gente que le tiene miedo a la Biblia. No, ábrelo. Hoy abre el Evangelio de Lucas y especialmente lee estos pasajes. Especialmente te recomendaría que leyeras pues el Hijo Pródigo. Lucas 15, del 11 al 32, especialmente eso. Pero cualquiera de esos otros que acabo de mencionar, puedes checar luego este video para que los ubiques. Cualquiera de esos pasajes, léelo con calma, como para que entiendas un poquito el mensaje que Lucas nos quiere dar. Muy interesante. Léelo así, ponte a leerlo ampliamente, ponte a ver las mujeres, cuando aparecen las mujeres, cómo aparecen. Ponte a ver cómo habla él de la pobreza, de la riqueza. Descúbrelo tú por ti mismo. Los invito a que el día de hoy se animen a abrir este Evangelio de Lucas. Lucas tiene mucho para darnos y ojalá que lo sepamos nosotros aprovechar, ¿sí?